Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un buen debate y para sumergirnos en uno de los temas más candentes del momento, un escándalo que literalmente está sacudiendo el mundo de la farándula turca y por extensión, a todos nosotros que seguimos con fervor las vidas de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a hablar y mucho sobre la supuesta infidelidad en la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El rumor que ha explotado en redes sociales, que ha puesto patas arriba a los fans, y que ha llenado de titulares las páginas de los medios de comunicación. Prepárense porque vamos a analizar este asunto a fondo, desde el principio hasta el final, con toda la información disponible, rumores, posibles pruebas, y por supuesto, mis propias opiniones y análisis. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay drama en el mundo de las series turcas. Y si les gusta este vídeo, no duden en darle like y compartirlo con sus amigos, porque juntos vamos a desentrañar este misterio. Comencemos. Ahora pongámonos en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, la pareja que nos hizo suspirar con sus roles en Love is in the Air, la pareja que parecía tener una conexión inquebrantable, la pareja que nos daba lecciones de amor en la vida real. Pues bien, al parecer, esa historia de amor podría estar llegando a su fin, o al menos, eso es lo que dicen los rumores. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con filtraciones y especulaciones en redes sociales. Fotos, comentarios, indirectas y una serie de detalles que al principio podrían parecer insignificantes, pero que con el tiempo han ido cobrando fuerza y dando forma a una historia mucho más compleja. Se habla de una tercera persona, de encuentros secretos, de infidelidad y de una posible ruptura. Lo primero que hay que decir es que hasta el momento no existe una confirmación oficial de la infidelidad ni de la ruptura. Ni Hande ni Kerem ni sus representantes han emitido ningún comunicado al respecto. Esto es crucial porque en el mundo de la farándula, los rumores suelen ser eso, rumores, y no siempre reflejan la realidad. Sin embargo, la ausencia de desmentidos y la cantidad de información que ha surgido nos obligan a tomar este asunto con la seriedad que merece. ¿Cómo empezaron los rumores? Pues bien, todo parece indicar que las primeras sospechas surgieron a raíz de ciertas publicaciones en redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter. Fans y medios turcos muy atentos a cada movimiento de la pareja, comenzaron a notar algunas inconsistencias, como la ausencia de fotos juntos, la falta de interacciones en redes, y lo más importante, la aparición de una tercera persona en la ecuación. Esta tercera persona es una conocida actriz y modelo turca, de la cual, por respeto a su privacidad, no mencionaremos el nombre completo. Lo que sí podemos decir es que, según los rumores, Kerem y esta actriz habrían sido vistos juntos en varias ocasiones, en lugares discretos y en momentos sospechosos. Fotos borrosas, vídeos cortos y testimonios anónimos son las pruebas que han circulado en las redes, generando un gran revuelo entre los fans. La prensa turca, siempre atenta a estos temas, no tardó en hacerse eco de los rumores. Revistas de farándula, programas de televisión y portales de noticias comenzaron a publicar artículos y a analizar la situación. Algunos medios fueron más cautelosos, otros más sensacionalistas, pero todos coincidían en lo mismo: algo no estaba bien en la relación de Hande y Kerem. Uno de los puntos clave que han alimentado los rumores es el supuesto distanciamiento entre Hande y Kerem en redes sociales. Si bien al principio solían compartir fotos y mensajes románticos, últimamente, las publicaciones conjuntas han sido escasas. Los fans, acostumbrados a verlos interactuar y a expresar su amor públicamente, notaron rápidamente este cambio, y lo interpretaron como una señal de problemas en la pareja. Otro detalle que ha llamado la atención es la actitud de Hande. Según algunos medios, la actriz ha estado más distante, más seria, y menos comunicativa en sus apariciones públicas. Incluso se ha especulado que ha evitado hablar sobre Kerem en entrevistas y eventos. Esto, sumado a la falta de interacciones en redes, ha reforzado la idea de que algo no está bien entre ellos. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha sido objeto de análisis. Algunos fans han notado un cambio en su comportamiento, un cierto hermetismo y una supuesta frialdad hacia Hande. Algunos medios incluso han señalado que el actor ha estado pasando más tiempo fuera de Turquía, en viajes y proyectos profesionales, lo que, según algunos, podría ser una señal de que está buscando alejarse de la situación. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem fue infiel a
Ande. Es cierto que la relación ha llegado a su fin. La verdad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, evaluar las pruebas, y sacar nuestras propias conclusiones. Es importante recordar que los rumores y las especulaciones pueden ser peligrosos. En muchas ocasiones se basan en información falsa, manipulada, o sacada de contexto. Por eso es fundamental ser cautelosos y no creer todo lo que vemos en Internet. En este caso, las pruebas de la infidelidad son, en su mayoría, ambiguas y poco concluyentes. Fotos borrosas, vídeos cortos y testimonios anónimos no son suficientes para confirmar nada. Además, es posible que las imágenes hayan sido manipuladas o que las situaciones hayan sido malinterpretadas. Por otro lado, es cierto que la falta de confirmación oficial y el distanciamiento en redes sociales son señales preocupantes. Sin embargo, también es posible que Hande y Kerem estén pasando por un momento de crisis en su relación, o que simplemente estén cuidando su privacidad y evitando exponer su vida personal a los medios. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que pueden atravesar por altibajos. Es normal que las parejas tengan problemas y que necesiten tiempo para resolverlos. No siempre una crisis implica una infidelidad o una ruptura. En este caso, lo más probable es que Hande y Kerem estén intentando proteger su relación y evitar que los rumores afecten su imagen pública. Es posible que estén tomando distancia de las redes sociales y que estén evitando hablar sobre el tema para no alimentar las especulaciones. Ahora vamos a hablar un poco de las posibles consecuencias de este supuesto escándalo. Si se confirma la infidelidad y la ruptura, las consecuencias podrían ser significativas para ambos actores. La imagen pública de Kerem podría verse afectada, y su carrera profesional podría verse perjudicada. Por otro lado, Hande podría verse afectada emocionalmente y su relación con los fans podría cambiar. Sin embargo, también es posible que Hande y Kerem logren superar esta crisis y que fortalezcan su relación. Si deciden perdonarse mutuamente y seguir adelante, podrían salir fortalecidos de esta experiencia. La clave está en la comunicación, en la confianza y en el respeto mutuo. En cuanto a la tercera persona involucrada, si se confirma su participación en la supuesta infidelidad, también podría verse afectada su imagen pública y su carrera profesional. Sin embargo, es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y que no debemos juzgar a nadie sin conocer la verdad. En definitiva, el escándalo de la supuesta infidelidad en la pareja de Hande y Kerem es un tema complejo y delicado. Hay muchos rumores, pocas pruebas y mucha especulación. Lo único que podemos hacer es esperar a que los protagonistas hablen, o a que surjan pruebas más contundentes. Mientras tanto, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por la información sensacionalista. Y por supuesto, debemos respetar la privacidad de Hande, Kerem y de todas las personas involucradas en esta historia. No debemos acosar a nadie en redes sociales, ni emitir juicios de valor sin conocer la verdad. En mi opinión, lo más sensato es esperar a que la verdad salga a la luz, y mientras tanto, seguir disfrutando del trabajo de Hande y Kerem en sus proyectos profesionales. Independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, ellos son grandes actores y merecen nuestro respeto y admiración. Ahora, para finalizar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Hemos hablado sobre los rumores de infidelidad en la pareja de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles pruebas que han surgido en redes sociales y en los medios. Hemos hablado sobre el supuesto distanciamiento entre ellos y las posibles consecuencias de este escándalo. Y por último, hemos compartido nuestras propias opiniones y análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Gracias por acompañarme en este análisis. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem fue infiel? ¿Creen que Hande y Kerem romperán? ¿Qué opinan sobre la tercera persona involucrada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que viva el chisme.